La niña que falleció en el elevador. Video real. Hola, gato macabro. Soy guardia de seguridad en un hotel antiguo del centro de Durango, y quiero contarte algo que grabé desde el monitor de las cámaras. Hasta esa noche, yo pensaba que las historias que contaban los empleados eran exageraciones para espantar a los nuevos. Decían que hacía años una niña había muerto al caer por el hueco del elevador, y que desde entonces aparecía en algunos pasillos. Yo había escuchado esos rumores, pero jamás había visto nada. Hasta esa madrugada. Era casi medianoche. Llovía fuerte y el hotel estaba prácticamente vacío. En recepción decían que había 2 huéspedes, pero ninguno tenía niños. Para ser sincero, yo ya estaba aburrido de ver pasillos vacíos y monitores estáticos. Las cámaras de ese hotel son viejas, con mala resolución, así que casi nunca registran algo interesante. Le di un sorbo a mi café y empecé a revisar cámara por cámara, como de costumbre. Y cuando llegué a la cámara del tercer piso, noté un movimiento. No un parpadeo ni una sombra, un movimiento claro. Volví a poner atención. Ahí, en medio del pasillo, cerca del tramo donde empiezan las escaleras, había una niña. Pero no estaba flotando, ni distorsionada, ni difuminada. No, parecía una niña real, como si fuera cualquier huésped normal bajando a jugar. Tendría unos 8 años, movimientos completamente naturales. Estaba brincando. Saltaba hacia adelante, luego hacia atrás, luego giraba, como si jugara sola. No miraba a la cámara, solo jugaba. Como si estuviera en su casa. Yo me quedé congelado. Ahí fue cuando saqué mi celular y comencé a grabar el monitor, porque no podía creer lo que estaba viendo. Quería tener evidencia de que esa niña realmente estaba ahí. El tiempo que se ve en el video dura alrededor de 30 segundos, suficientes para ver cómo la niña da pequeños saltos, mueve los brazos, se inclina como si recogiera algo del piso y vuelve a brincar. Todo se veía perfectamente normal. Excepto por un detalle, no había manera de que una niña estuviera ahí. Recordé lo que muchos compañeros me habían dicho antes: aquí murió una niña hace años. Se cayó por el elevador. A veces la ven por los pasillos. Yo siempre pensé que exageraban, porque nadie quiere trabajar en un lugar donde se aparece una niña. Pero verla brincar ahí, tan real, tan natural, me dejó la sangre helada. Mientras yo seguía grabando, la niña dio como un último brinco hacia un lado, se movió un paso más. Y en el siguiente cuadro desapareció. Revisé el sistema para ver si había cortes o fallas. No había ninguno. Volví a reproducir esos segundos una y otra vez. Lo que más me impactaba era lo normal que se veía. Los saltos, los movimientos, hasta la manera en que movía las manos. Eso no lo hace un glitch ni una interferencia. Era una niña jugando, como si estuviera viva. Pero no había ningún registro de huéspedes con niños. Y todos los empleados sabían de la historia real: una niña se cayó por el elevador hace más de 10 años. Y desde entonces, había quienes aseguraban verla de vez en cuando. Yo nunca les creí. Pero esa noche no tuve opción. Decidí revisar todo el pasillo por si acaso, aunque algo en mí sabía que no debía. Fui caminando con la linterna encendida, avanzando despacio. Cuando llegué al tercer piso, el aire estaba helado. No había señales de que alguien hubiera pasado por ahí. Pero los 30 segundos estaban grabados en mi celular, su cuerpo desplazándose con naturalidad absoluta. Y luego, nada. Llamé al supervisor en turno y le expliqué lo que había captado. No quería sonar como un loco, así que le mostré el video sin decirle nada. Él lo vio entero sin hablar. Al final solo me dijo que eso llevaba años pasando, que no era la primera vez que la niña aparecía. Que siempre era igual, y cuando desaparecía, nadie lograba encontrarla en ninguna cámara. Desde esa noche, cada vez que reviso el monitor del tercer piso, siento un nudo en la garganta. No porque tema ver un fantasma.
sino porque la manera en que se mueve esa niña no parece de algo muerto. Te mando la foto de un nahual. Hola, gato macabro. Mi nombre es Eduardo Martínez y soy de Huejuntla, Hidalgo. Desde hace años sigo tu canal. No me había animado a escribirte, por falta de tiempo y por desidia, pero bueno, te mando la evidencia de lo que vi. Esto me ocurrió cuando yo tenía 19 años, en el 2009, durante un viaje que hice para trabajar unos meses con mi tío, en una comunidad rural a las afueras de Tepic. Mucha gente dice que en los montes de Nayarit solo hay venados, jabalíes y que uno que otro coyote se mete en temporada seca. Pero también hay historias que hablaban de hombres que podían transformarse, de nahuales que protegían o dañaban, dependiendo de quién fuera y qué buscara. Para mí, todo eso eran cuentos. Hasta la tarde en que vi esa cosa en persona. Me gustaba tomar fotos del monte, especialmente de los árboles quemados que parecían esculturas. El clima estaba seco, sin viento, y no se escuchaba ningún pájaro. Caminé un rato hasta que llegué a la zona más profunda, donde ya no se veían casas ni caminos. Caminé despacio, tomando fotos sin pensar demasiado. Mientras avanzaba, noté que las hojas secas que cubrían el piso estaban aplastadas, como si algo enorme hubiera pasado por ahí. Las ramas más bajas de los árboles estaban rotas, y había marcas gruesas que parecían hechas por patas muy grandes. No parecían de ningún animal que yo conociera. Como si lo que hubiera pasado medía más de 2 metros y caminaba erguido. Sentí un mal presentimiento, pero seguí caminando. No pensé en nada sobrenatural. Solo supuse que tal vez lo había hecho alguna persona. Nunca se me cruzó por la mente que pudiera ser algo más. Hasta que lo escuché. Fue un golpe contra la tierra, como un paso extremadamente pesado. Era como si alguien hubiera dejado caer una piedra de 100 kilos. Me quedé quieto. Otro golpe. No eran pasos rápidos. Eran lentos, arrastrados, como si la criatura que avanzaba tuviera un cuerpo demasiado grande para moverse. Tomé la cámara. La apunté al bosque frente a mí y traté de ajustar el zoom. Algo estaba ahí, a unos metros, entre los troncos. Un sonido que jamás voy a olvidar, parecía venir de un animal que se movía entre los árboles. Tomé 2 fotos rápidas. En ese momento no sabía si era solo mi mente jugándome una broma. Pero cuando revisé la cámara, en la foto se veía una figura entre los árboles. Una figura enorme, negra, caminando como un humano. Tenía piernas largas y gruesas, brazos alargados, torso curvado hacia adelante. La cabeza era grande, con un hocico extraño que parecía mezclarse con un rostro humano deformado. La criatura estaba ahí, avanzando. Lentamente. Seguí escuchando los pasos. Por un rato más hasta que aquella cosa desapareció a la distancia. Corrí hasta que las piernas me ardieron. Corrí hasta que la luz del bosque empezó a abrirse. Cuando por fin salí a la carretera, caí de rodillas y me quedé ahí, respirando como si me estuviera ahogando. Miré hacia atrás. No vi nada. Esa noche revisé la foto una y otra vez, ampliándola, aplicando más luz, más contraste. No importaba cuántas veces lo hiciera, la figura seguía ahí. Gigante. Negra. Caminando en 2 patas. Pero no era humano. No era animal. Al día siguiente intenté contárselo a mi tío, pero él solo me miró con miedo. Me dijo que nadie debía ir a ese bosque. Unos días después, le enseñé las fotos. Él se quedó callado un rato. Luego solo dijo: "Eso no es perro. Eso es un nahual. Y si ya te vio, más vale que no regreses al monte". Me dijo que no volviera y que borrara la foto. No lo hice. Aunque muchas veces pensé en hacerlo. Antes de regresar a Hidalgo, subí la foto a un foro de internet sobre criaturas desconocidas. Pensé que alguien podría darme una explicación. No la hubo. Algunos dijeron que era un oso. Otros que era una persona disfrazada. Yo solo sé que jamás regresaré a ese lugar. Muchas gracias por leer mi historia, gato macabro. Mando un saludo a toda la comunidad. Las brujas del terreno abandonado. Mira, una bruja, mire. Ven. Adiós. Hola, gato macabro.
Lo que voy a contarte pasó cuando yo tenía unos 12 años. Siento que fue otra vida, pero cada detalle se mantiene muy claro. Crecí en un lugar rodeado de bosque, en el centro de México, un lugar donde todos se conocen y donde te cuentan historias que te hacen pensar que la tierra esconde cosas que no deben verse. A esa edad yo no creía en nada, ni en brujas, ni en nahuales, ni en espíritus. Mis amigos y yo solíamos jugar ahí casi todos los días después de la escuela. El bosque tenía una zona que estaba cercada con alambre, como si quisieran mantener a la gente fuera. Era un terreno grande, abandonado, lleno de árboles altos y pasto seco. Los adultos decían que no entráramos, pero nunca explicaban por qué. Solo decían que era peligroso. Y ya sabes cómo son los niños, si te prohíben algo, más curiosidad te da. Un día, caminando por la orilla de la cerca, encontramos un pedazo roto del alambre. Era lo suficientemente grande para que pudiéramos meternos sin lastimarnos. Y desde ese día, ese se volvió nuestro lugar secreto para jugar. Adentro el ambiente era diferente. Era raro porque apenas cruzabas la cerca el sonido del pueblo desaparecía. No se escuchaban los carros, ni los perros ladrando. Solo el viento moviendo las copas de los árboles y algún tronido ocasional de ramas quebrándose. A nosotros no nos importaba. Ahí nos escondíamos. Ahí inventábamos juegos, ahí pasábamos horas enteras sin que nadie nos molestara. Fue ahí donde la vimos por primera vez. Era una mujer joven, muy bonita, con cabello largo y oscuro. La vimos parada entre los árboles, muy quieta, mirándonos. No parecía peligrosa. No estaba vestida raro, no estaba sucia, no parecía un fantasma ni nada así. Lo único extraño era que no hablaba. Solo levantaba la mano y nos hacía señas, como invitándonos a acercarnos. Nosotros la mirábamos desde lejos. Queríamos acercarnos, pero recordábamos las advertencias de nuestros padres, esas advertencias que nunca explicaban pero que sonaban demasiado serias como para ignorarlas. La mujer nos veía en silencio. A veces nos sonreía, pero una sonrisa tranquila, suave. Siempre se mantenía a la distancia. Nunca caminaba hacia nosotros. Ni nos hablaba. Solo movía la mano como si quisiera que fuéramos con ella. Con el tiempo nos acostumbramos a verla ahí. Era parte del bosque. Sabíamos que si nos metíamos al terreno, lo más probable era que la encontráramos entre los árboles. Siempre parecía aparecer a unos metros, observándonos sin hacer ruido. Un día, mientras pasábamos por el hueco de la cerca, una mujer mayor nos detuvo. No la habíamos visto nunca, pero vivía cerca del bosque. Tenía el cabello gris y trenzado, con arrugas profundas en la cara y ojos penetrantes. Nos gritó que saliéramos de ahí, que qué estábamos haciendo metiéndonos a ese terreno. Nosotros nos quedamos quietos del miedo, como si nos hubieran atrapado robando algo. La señora nos dijo que ese lugar no era para jugar, que ahí ya se habían perdido niños antes. Y que no era casualidad. Nos preguntó si no habíamos visto nada extraño. Nos quedamos callados. No queríamos hablar sobre la mujer bonita. No queríamos que nos prohibieran volver a entrar. La señora siguió hablando, cada vez más seria. Nos dijo que en ese terreno había pasaban cosas malas. Que no debíamos volver a entrar jamás porque si lo hacíamos, un día no íbamos a regresar. Sus palabras nos inquietaron, pero éramos niños. Ni siquiera las procesamos bien. Cuando se fue, lo único que pensamos fue que tal vez solo quería asustarnos. Y, como siempre, decidimos hacer lo contrario de lo que nos pedían. Esa misma tarde nos metimos de nuevo por el hueco. El bosque se sentía más oscuro aunque era temprano. El aire estaba frío. Caminamos hacia el lugar donde siempre jugábamos, esperando verla. Y sí, ahí estaba. Pero no como antes. Esa vez no era la mujer bonita. Era una anciana. Encorvada, con cabello largo y desordenado, vestido viejo y sucio, y una piel grisácea que parecía casi seca. Tenía los ojos completamente negros, sin pupila. Y sonreía. No era una sonrisa amable. Una sonrisa que se estiraba más de lo que la piel debería permitir. Nos quedamos observando detenidamente. La anciana levantó la mano igual que lo hacía la mujer bonita. Pero esta vez el movimiento hacía que sus huesos tronaran al levantar el brazo. Y nos llamó. Con ese gesto insistente, desesperante, de alguien que necesita que te acerques. Su boca se abrió un poco más, como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Solo esa sonrisa que no era humana. Paco, que era el más valiente, dio un paso atrás. No hacia ella, sino hacia nosotros, como buscando que lo siguiéramos. Pero la bruja comenzó a moverse. Parecía arrastrarse, pero sin mover las piernas. Avanzaba hacia nosotros cada vez más rápido, pero sin mover el cuerpo como una persona. Era como si algo la empujara. Nosotros retrocedimos. La bruja se detuvo de un momento a otro. Y ahí, frente a nuestros ojos,
comenzó a transformarse. Su cuerpo se encorvó más. De pronto se encendió. No en llamas normales. Era como si su cuerpo entero comenzara a brillar desde adentro, hasta convertirse en una bola de fuego del tamaño de una persona. La esfera ardiente flotó en el aire. Subió unos metros y empezó a alejarse lentamente hacia el centro del bosque. Nosotros corrimos. No dijimos nada. Solo corrimos hacia la cerca. Una vez que estuvimos afuera, en lo alto del terreno, donde el bosque se hacía más espeso, vimos 4 bolas de fuego moviéndose entre los árboles. Se movían en círculo, como si bailaran alrededor de algo. Nunca volvimos a entrar ese terreno. Tampoco le contamos a nuestros padres lo que vimos. Nunca nos atrevimos a hablar de eso entre nosotros. Pero cada uno sabe exactamente lo que pasó ese día. Y cada que paso cerca de ese bosque, sigo sintiendo esa sensación de que algo sigue ahí, esperando a que un niño curioso vuelva a cruzar la cerca. El nahual de los establos. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que me pasó hace algún tiempo. Siempre escuché historias de nahuales, brujos y cosas raras que rondan por los pueblos, pero jamás pensé que yo vería uno. Vivo en una colonia pegada a unos establos viejos. No es un lugar peligroso, pero siempre ha tenido algo inquietante cuando cae la noche. Los animales suelen ponerse nerviosos sin razón, y hay zonas donde hasta los perros se rehúsan a caminar. Yo nunca le había dado importancia a eso. Eran como las 2 de la mañana y el calor era insoportable. La casa se sentía como un horno. Me levanté para tomar agua y de paso abrir un poco las ventanas. Mis perros estaban inquietos, caminando de un lado a otro, como si escucharan algo. Me quedé un momento en silencio, respirando hondo, y fue ahí cuando escuché los gruñidos, como de un animal grande, mezclado con respiración pesada. Al principio pensé que algún caballo se había asustado en los establos, o que tal vez un toro estaba inquieto por el calor. Saqué a mis perros al patio para que tomaran aire, y aunque salieron, no se alejaron mucho de la puerta. Algo en ellos también estaba alterado. Regresé a acostarme, pero la incomodidad no se me quitaba. Había una sensación muy marcada en el ambiente, como cuando uno sabe que algo anda mal. Me levanté otra vez y fui a la ventana que da a la calle. Levanté un poco la cortina para ver qué pasaba afuera. Lo que vi ahí no se me va a olvidar jamás. Había una figura humana. Estaba hincada, como si estuviera rezando, pero la forma en que movía el cuerpo era completamente horrible. Su espalda se levantaba y bajaba en movimientos bruscos, como si los huesos se torcieran. Los brazos se estiraban hacia adelante, tensos, y se apoyaban en el suelo de una manera que no correspondía a un ser humano. Me quedé mirándolo sin entender qué estaba viendo. Al principio pensé que tal vez alguien estaba teniendo un ataque o estaba borracho, pero entonces soltó un gruñido. De esos que uno solo escucha en animales grandes o salvajes. Era el mismo sonido que venía de los establos. El cuerpo de esa persona empezó a retorcerse, como si algo desde dentro quisiera romper la piel. La columna se arqueaba de forma exagerada. Las manos parecían cambiar de forma. No entendía lo que estaba pasando. La cabeza de esa persona se inclinaba hacia adelante, temblando, y poco a poco la forma del rostro comenzó a cambiar. Era como si el hueso estuviera empujando hacia afuera. La mandíbula se estiró. El cuello se volvió más grueso. Todo eso pasaba en silencio. La figura reaccionó. Giró un poco la cabeza hacia mi ventana, como si hubiera sentido mi mirada. Sentí un miedo tan fuerte que me dejó clavado ahí. Lentamente me pegué a la pared para que no me viera, respirando apenas para no hacer ruido. De pronto escuché cómo caminaba hacia mi casa. No eran pasos humanos. Mis perros, desde el patio, empezaron a gruñir de manera baja. Era un gruñido de miedo. Lo había escuchado pocas veces en mi vida. La criatura se detuvo frente a mi portón. Escuché cómo olfateaba, como un animal rastreando un olor. Yo estaba pegado a la pared, temblando, esperando que no intentara entrar. En ese momento, un ruido se escuchó desde los establos. Algo cayó o alguien movió una lámina. La cosa afuera reaccionó de inmediato y salió corriendo a gran velocidad. Se movía como si todavía no decidiera si caminar en 2 o 4 patas. Cuando me atreví a asomarme de nuevo por la ventana, lo vi corriendo hacia el monte. Pero antes de perderse en la oscuridad, se levantó en 2 piernas, como si recuperara forma humana por un segundo, aunque ya no tenía rostro humano. No pude dormir ni un minuto después de eso. Cuando amaneció, lo primero que hice fue caminar hacia los establos. Los animales estaban nerviosos, más de lo normal. Algunos caballos tenían marcas en los costados, como rasguños.
Un señor que vive ahí cerca me dijo que había escuchado algo también. Me contó que no era la primera vez que pasaba, y que desde hacía semanas algo rondaba por las noches. Me contó que hace muchos años ahí vivía un brujo. Un hombre que, según la gente, podía cambiar de forma. Cuando murió, nadie se atrevió a entrar a su casa, no sé qué tanto sea cierto, pero después de lo que vi, cualquier cosa me parecía posible. Los siguientes días algunos perros aparecieron lastimados, otros no querían salir ni para hacer sus necesidades. Los gallos cantaban fuera de horario, la gente comentaba cosas, pero todo quedó solo en rumores. A los días apareció un cartel en un poste. Un hombre de la colonia había desaparecido. Algunos decían que lo vieron cerca de los establos la última noche. No sé si tenga relación, pero prefiero no imaginarlo. Desde esa experiencia ya no vuelvo a asomarme cuando escucho algo raro afuera. Tengo la sensación de que lo que vi no era un simple animal ni un brujo cualquiera. Quizás sigue rondando la colonia, esperando que alguien más cometa el error de asomarse por la ventana. La cosa en el bosque. Foto real. Hola, gato macabro. Lo que me pasó hace unos meses en los bosques cerca de Rock Hill, en Carolina del Sur, todavía me despierta en las madrugadas. Esa zona es conocida por la caza de venado y por uno que otro rumor de animales grandes rondando. Pero nadie habla abiertamente de lo que vimos ese día, aunque hay fotos circulando. Esa foto, la que todos dicen que es un montaje. Yo estaba ahí cuando se tomó. Somos un grupo de 3 amigos, Tyler, Mason y yo. Solemos salir a cazar cada otoño, cuando el clima se vuelve fresco y los venados bajan a ciertas áreas del bosque buscando comida. Esa mañana partimos temprano, antes del amanecer, pero como pasa siempre, nos confiamos. Caminamos campo adentro sin pensar en que algo pudiera ir mal. El bosque ahí es denso, con árboles enormes que dejan que entre poca luz. Pero ese día estaba extraño desde el inicio. Seguimos avanzando hasta llegar a un claro donde siempre colocamos las cámaras trampa. Ahí fue cuando Mason dijo que algo había pasado. La maleza estaba aplastada, como si un animal grande hubiera pasado por ahí. Encontramos ramas rotas y, más adelante, un tronco con marcas de uñas. No eran huellas de venado ni de oso. Eran hechas por una mano que no era del todo humana. Tyler dijo que tal vez era un puma, pero ninguno de nosotros creyó eso. No hay pumas en esa zona, o por lo menos no oficialmente. Decidimos seguir las marcas, aunque ahora pienso que ese fue nuestro error. Caminamos cerca de 1 hora, internándonos cada vez más en el bosque. El clima empezó a cambiar. En un momento dado, Mason levantó la mano para que nos detuviéramos. A lo lejos, detrás de un grupo de árboles, vimos algo moverse. No sabíamos qué era, pero se movía extraño, como si caminara con dificultad. Tyler atrapó ese momento con su cámara. Él fue quien tomó la foto. La criatura estaba de espaldas, pero aún así se notaba que era demasiado delgada, casi esquelética. La piel era tan pálida que parecía brillar entre las sombras. Los brazos colgaban hacia abajo, demasiado largos. No parecía un animal. Era como algo que estaba imitando un cuerpo humano. La figura avanzaba lentamente entre los árboles, pero no hacía ruido. Ni hojas quebrándose, ni pasos. Parecía flotar aunque estuviera caminando. Nos quedamos quietos, sin atrevernos a mover un músculo. Habíamos ido a cazar venados, pero en ese momento lo único que queríamos era salir de ahí. Mason me miró y pude ver que estaba pálido. Tyler bajó la cámara lentamente. Algo dentro de mí me pedía que no hiciera ruido, que no respirara tan fuerte. Había una sensación muy clara de que si esa cosa volteaba a vernos, algo malo iba a pasar. La criatura se detuvo. Y simplemente se quedó quieta, como si escuchara algo. Su cabeza se ladeó de forma extraña, hacia atrás, de una manera tan incómoda que parecía que el cuello se rompería. Después empezó a oler el aire, como si reconociera que había algo vivo cerca. Mason quiso dar un paso atrás, pero su pie pisó una rama seca. El sonido fue mínimo, pero en el silencio del bosque, sonó como un trueno. La criatura se levantó un poco más, estiró la espalda hasta que sonó como si los huesos tronaran, y entonces giró la cabeza. No puedo describir bien lo que vi. El rostro estaba hundido, con ojos enormes y oscuros, como si no tuviera párpados. La boca era delgada y estaba abierta, como si se abriera más de lo que debería. En cuanto nos vio, Tyler susurró que corriéramos. No hizo falta repetirlo.
Los tres salimos disparados hacia la dirección por donde habíamos venido. A los pocos segundos escuchamos algo, un chillido agudo. No sabíamos si estaba corriendo detrás de nosotros. Cada paso que dábamos parecía no ser suficiente. Los árboles pasaban rápido a nuestro alrededor, pero no lo suficiente para sentirnos a salvo. En un punto yo me tropecé y casi caigo, pero Mason me agarró del brazo y me jaló. Él temblaba tanto como yo. Tyler iba adelante, gritando que siguiéramos corriendo, que no nos detuviéramos por ninguna razón. Lo aterrador era que ya no escuchábamos a la criatura, pero podíamos sentirla, como si nos observara mientras corríamos. Cuando al fin llegamos al borde del bosque, todos nos detuvimos al mismo tiempo. Volteamos a mirar hacia atrás, esperando ver esa figura salir entre los árboles. Pero no salió. El bosque estaba completamente quieto, como si no hubiera pasado nada. Tyler no dejaba de ver su cámara. Revisó la foto una y otra vez, como si no pudiera creer que la imagen era real. Mason se arrodilló y comenzó a respirar agitado, con las manos en el rostro, temblando sin detenerse. No dijimos nada más ese día. Cada uno se fue a su casa y trató de actuar normal, pero no se puede. No después de ver algo así. Días después, la foto comenzó a circular por grupos de critidos, gente que sigue historias de criaturas desconocidas. Algunos decían que era un skinwalker, otros que era un wendigo, otros que era un engaño. Yo sé lo que vi, y no fue ningún engaño. Esa cosa estaba ahí, en carne y hueso, o en lo que fuera que tuviera por cuerpo. No hemos vuelto al bosque desde ese día. Y cada vez que alguien menciona avistamientos cerca de Rock Hill, siento ese escalofrío en la espalda. Creo que esa cosa nos dejó ir. No sé por qué. Tal vez no tenía hambre. O quizá no éramos lo que estaba buscando. Tal vez solo estaba jugando. Pero tengo la sensación de que sigue ahí, entre los árboles, esperando a que alguien más cometa el mismo error que nosotros cometimos. Entrar demasiado lejos y no saber cuándo regresar. La bruja y los perros. Hola, gato macabro, te escribo porque no he podido dormir desde esa noche. Lo que voy a contarte pasó en un cerro que cualquiera de Ixtapaluca ubica. Quiero que tu audiencia sepa por qué yo ya no paso por ahí ni aunque me paguen. Todo empezó cuando trabajaba de repartidor nocturno. La ciudad estaba en ese punto donde ya no hay música en las casas, pero tampoco silencio. Solo ese murmullo raro que tiene esa zona cuando ya todos se encerraron a descansar. Iba pasando por la colonia que queda más cerca del cerro cuando vi a una mujer parada justo bajo un poste que no servía. Era como si la oscuridad y ella fueran una misma, solo que su cabello sobresalía por el movimiento que le daba el aire. Cuando me acerqué un poco más logré ver que llevaba un rebozo largo y negro. Pensé que era una señora grande, pero cuando la moto se me emparejó a ella, escuché su voz. ¿Me llevas al cerro? Gato, su voz no tenía edad. Ni joven ni vieja. Sonaba diferente, rara. Demasiado perfecta. Tanto que me dio escalofrío. Le dije que no podía, que solo hacía entregas. Ella bajó un poco la cabeza. Y se rió. Esa risa, gato. Era como si alguien riera dentro de un pozo muy profundo. Un sonido hueco, grave, como si viniera de debajo de la tierra. Ya vienen por mí, dijo la señora yo, con la brillante valentía del que quiere sobrevivir. Volteé para ver qué demonios quería decir. Del otro lado de la calle, donde la iluminación era todavía peor, habían tres cosas, tres perros, pero no se veían mascotas normales. Caminaban muy raro, su inclinación era diferente a la de los perritos. Se veían como jorobados y como si la cabeza y las patas les pesaran. Las patas parecía que las arrastraban. Lo más raro de todo es que sus ojos eran blancos. Cuando vi eso me dio tanto miedo que regresé la mirada hacia la mujer y preguntar qué eran cosas, pero, te lo juro, cuando volteé ya no estaba. No había nadie y no se veía por ningún lado. Arranqué la moto a lo bruto. Esas cosas seguían ahí, como a una cuadra, pero en cuanto se dieron cuenta que me iba, empezaron a correr detrás de mí. Sus pisadas sonaban torpes pero muy fuertes, a la vez parecían galopadas de caballos. Aunque las calles por ahí están llenas de baches y sin buena iluminación, no me importó nada, iba muy rápido. De repente intentaba verlos por los espejos pero tenía que ir muy atento a los baches porque a causa de ellos iba como víbora y en ocasiones brincaba. Esas cosas aceleraron el paso y parecía que me iban a alcanzar pero todo seguía acelerando. Logré llegar a la avenida grande y los perros se detuvieron de golpe. Como si alguien los hubiera jalado. Vi por los espejos que se quedaron parados, viendo hacia los lados. Como si hubiera algo que les impidiera seguirme. Yo no dejé de ir rápido hasta unas cuadras más adelante.
Me fui al Oxxo donde nos reunimos a esperar viajes. Llegué al parecer pálido porque mi compa el Pepe me preguntó si algo me pasaba. Le platiqué a Pepe lo que me pasó, pero mi cuate solo se echó a reír y dijo que tal vez era mi imaginación. Luego, se acercaron más repartidores y uno de ellos, uno que casi no nos habla, dijo con voz muy seria que él también se había encontrado con una mujer, en la calle que está de subida al cerro. Que la mujer parecía una anciana, pero que cuando la veías de cerca era joven. Que ella también le había pedido que si la podía subir al cerro, pero que él se negó y que cuando ella le dijo que ya habían ido por ella, él no volteó, pero por los espejos vio a las cosas esas que parecían perros o fenómenos y que en cuanto los vio echó a andar su moto y se fue rápido. Luego le platicó a su mamá lo que había pasado y le dijeron que corrió con suerte. Que esa mujer que se había encontrado era la bruja del cerro, doña Amalia, que antes ella vivía en una casa de la colonia, pero que con el tiempo se volvió ermitaña y siempre subía al cerro, hasta que se fue a vivir allá. Porque al parecer hizo un pacto con el señor de las tinieblas y se fue al cerro. Todo el mundo la conocía porque era la partera y la que curaba de empacho. Pero que a partir de que ella vivía en el cerro, algunas mascotas desaparecían, sobre todo perros. Luego de platicarnos eso, sentí un poco de alivio de no ser el único en haber vivido eso horrible. Esa noche ya no quise hacer más entregas y me fui a mi casa con mi mujer e hijos que ya me esperaban. Cuando mis hijos se durmieron le platiqué a mi esposa lo que me pasó. Me abrazó y me dijo que qué bueno que estaba bien, porque ella sí había escuchado de esa bruja y de sus perros. Dice que su cuñado, el primer esposo de hermana, subió al cerro a buscar a su perro que se había perdido y que los vecinos le dijeron que subieran a buscarlo. Que subieron varios vecinos al cerro y encontraron un altar con muchas veladoras recién apagadas, símbolos dibujados como con giz o cal en la tierra. Algunas mascotitas achicharradas y cubiertas de cenizas. Los vecinos especulaban que habían sido maleantes locos, pero muchas personas habían visto a doña Amalia llevarse perros por las noches. Dicen que quería llevarse también a personas. Tiempo después el primer esposo de la hermana de mi esposa nunca apareció. Dice mi esposa que se lo llevó la bruja. Hasta aquí mi terrible experiencia, gatito macabro. Si van a Ixtapaluca, nunca pasen en las faldas del cerrito.